Estamos ya con la ministra de Hacienda, Lea Jiménez. Hola, Lea. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Por favor, ponte cómoda. Bueno, sé que estás con un montón de trabajo porque hay una cantidad de presiones en este momento. Primero que nada, ¿cuál es la situación en este momento, Lea, de ingresos versus gastos y el déficit de cuánto tenemos que cerrar porque tenemos una ley de adecuación fiscal, etcétera, etcétera? Sí. ¿Cuál es la situación hoy? La situación hoy es muy buena, Luis. Como sabes, nosotros reportamos mensualmente dónde están las cuentas fiscales. Nosotros proyectamos que el déficit va a cerrar en 1,5 y al final del día depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos ajustando a través del año y al cerca del cierre empezamos a mirar mucho más de cerca para poder lograr la meta, que no es una cosa inlograble, simplemente uno tiene que hacer seguimiento de esa estadística. Pero la proyección es que vamos a llegar al 1,5 como teníamos planteado al inicio del año. Pero eso es a costa de tener baja ejecución en algunos ministerios, porque normalmente, digamos, sabemos que el presupuesto de alguna manera es una estimación, ¿verdad? No es lo que necesariamente se va a ejecutar. Pero en el pasado, digamos, para evitar entrar en el déficit, lo que hacíamos es sencillamente dejábamos de gastar y a veces dejábamos de gastar en áreas que son sensibles. Sí, mira, yo creo que estamos muy bien de acuerdo a lo que estaba planteado al inicio. Yo no veo que exista una situación en donde a final de año nos encontremos con falta de algo más de lo usual, ¿verdad? Tenemos falta de muchas cosas porque nuestro presupuesto es todavía pequeño, pero yo no anticipo nada fuera de lo común. Sí, o sea, áreas sociales, por ejemplo, ¿qué niveles de ejecución vos crees que vamos a llegar? Salud, educación. Yo creo que el nivel de ejecución normal de todos los años, no anticipo nada extraño, más allá de el potencial peligro que representa justamente este proyecto de ley de subsidio, ¿verdad? Que subsidio con donación o como uno quiera llamarlo, que justamente el problema radica en que tendríamos que utilizar recursos genuinos, ¿verdad?, para poder pagar lo que sea que cueste esa ley, ¿verdad? Entonces eso sí representa un peligro, porque ahí tendríamos que empezar a recortar programas sociales, ¿verdad?, obras en ejecución, ¿verdad?, obras para las cuales ya tenemos contratos firmados, ¿verdad?, que generaría un montón de problemas. Pero aparte de eso, yo no anticipo si esa ley no se llegara a implementar y digamos que vamos adelante con el proyecto alternativo que presentó el Poder Ejecutivo, yo creo que eso no representaría ningún problema para los programas que estamos llevando adelante actualmente. Ahora, quiero ir un poco a qué pasa si esta ley, si levantan el veto y digamos, se ven obligados a aplicar la ley. ¿Hay ya alguna estimación que tengan ustedes de cuánta plata estamos hablando? Mira, es demasiado difícil para nosotros estimar, porque como bien sabes, seguramente Luis, estoy segura que leíste la ley de subsidio es realmente muy amplia. El problema inicial es que no tiene ni principio ni fin en términos de fecha, entonces no es que deudas hasta tal fecha son las que van a ser subsidiadas, sino que todas las deudas potenciales, en general, vencidas, dice. Por siempre, ¿verdad? Entonces, ese es un problema importante porque justamente al corazón de esta ley está que no genera los incentivos, genera incentivos opuestos a los que queremos desarrollar. Exactamente, va a dejar de pagar. Justamente Amanda León del Crédito Agrícola, la presidenta del Crédito Agrícola, hablaba que en menos de 2 semanas, a partir de que se empezó a hablar y se elevaba la posibilidad de que se iba a aprobar esta ley en el Congreso, el Crédito Agrícola pasó de tener 5.500 morosos a tener 6.500 morosos en prácticamente 2 semanas. Imagínate lo que va a hacer esto si se llega a realmente llevar adelante este proyecto de ley. Es muy peligroso, muy peligroso. Lo más terrible es realmente que no soluciona el problema de las familias campesinas, las deja en una situación peor, las mete en un círculo vicioso, ¿verdad?, del cual es muy difícil salir. Una vez que vos no pagas una deuda, ya queda un récord, no importa cuántas veces lo escriban en la ley que no te vamos a penalizar por eso, la realidad es que sí, es verdad, queda fuera del sistema financiero formal y bueno, y dificulta más aún el salir adelante para estas personas.
a la par de que no solamente eso desde el punto de vista del problema, ¿verdad? Después desde el punto de vista de los incentivos perversos genera también mucha incertidumbre en el sector financiero, incentivos incorrectos también, y creo que lo peor de todo es el punto de vista moral, porque realmente significaría una transferencia del erario público, de los recursos públicos, ¿verdad? Muchas veces, no sabemos qué proporción sería, pero muchas de estas deudas están en manos de usureros o del sector financiero no regulado, ¿verdad? Y justamente la ley cubre todo, no solamente lo que está en bancos financieras y, digamos, cooperativas, pero todo tipo de deuda contraída es realmente muy, muy peligroso, ¿verdad? Si se llegara a aprobar, es muy difícil para nosotros en este momento tener conocimiento. Y escuché que muchos hablaban de que, por supuesto, que el Banco Central de Paraguay puede saber. La realidad es que no, Luis, porque mucho de esto se maneja, como te digo, en el sector financiero no regulado. Y el punto de partida para el Banco Central del Paraguay, para por lo menos tener una idea, es tener como mínimo el listado de las personas con su cédula de identidad para que ellos uno a uno vayan a hacer seguimiento para ver en qué situación se encuentran esos casos en particular. No es que vos haces clic, clic, clic y encontrás el subgrupo de personas que caen dentro de esas características. No se da de esa forma, necesitas realmente información. Es por eso que al inicio de esta discusión y estas mesas de trabajo, nosotros insistíamos mucho en que nos pasaran las listas para que nosotros podamos tener una idea más clara de exactamente cuán grande es el problema. Y esa lista nunca apareció. Claro, yo insisto mucho con este tema, Lea. Luis Aguayo me reconocía la vez pasada en una charla que tuvimos en la radio que buena parte de la deuda, me dice él, es con el sector privado y hoy está en manos de empresas o abogados que compraron estas deudas, ¿verdad? Sí. Entonces, primero no sabemos quiénes son. Segundo, que la ley contempla gastos judiciales. O sea, si ellos ya iniciaron procesos de demanda, no tenemos idea de cuánto puede ser la regulación de honorarios. Así mismo, y vos sabés cómo van estos temas judiciales, ¿verdad? Un día 5 millones, 10 millones y va creciendo, ¿verdad? Y cuando no pagas, los intereses también se acumulan. Y justamente habían criticado bastante este número que creo que lo había calculado Manuel Ferreira en algún momento, sí, ¿verdad? En los famosos 3.200 millones. Cuando vos te pones a pensar realmente que ese número no incluye este tema de los costos asociados a demandas judiciales, realmente no es tan descabellado. Cuando te das cuenta de que la ley no tiene principio ni fin, realmente no es tan descabellado. Cuando te das cuenta que la ley habla, incluso creo que hablaban de gente que se llevará adelante a través del RENAF, es una institución que ni siquiera existe más, tenemos RENAVE, ¿verdad? Sí. Los requerimientos, digamos que haciendo una interpretación de que realmente se referían al RENAVE, los requerimientos para estar en ese registro es simplemente te vas y te inscribís y ellos piden para poder aprovechar o ser beneficiario de esta ley de subsidio que tengas una deuda, que tengas menos de 30 hectáreas y que poseas tierra, pero poseer, el hecho de poseer una tierra, tenencia de tierra, no significa que vos sos el dueño de esa tierra. Sí, entonces yo mañana me paro en un pedazo de tierra, digo yo tengo esta tierra, acá planté algo, tengo deudas, definitivamente tengo menos de 30 hectáreas, me inscribo y recibo un subsidio para pagar. RENAVE. RENAVE. O sea, no te pueden impedir que te inscribas en el RENAVE. En principio no. En principio no. Ya. Bueno, de todas formas la propuesta, porque esto muchos dijeron, ¿verdad? Bueno, caramba, resulta que no hay plata, pero la propuesta del Ejecutivo contempla como 60 millones de dólares. Así mismo, Luis. Y nosotros lo que hicimos para hacer este planteamiento es justamente lo que llamamos una reingeniería presupuestaria, ¿verdad? Nosotros con mucho cuidado nos sentamos a analizar, cuál es el problema y cómo afrontamos este problema. Primeramente hablamos de 5 pilares, ¿verdad? Que creo que ya sabes seguramente de memoria. Estamos hablando de kit de alimentos, estamos hablando de apoyo técnico, ¿verdad? Y apoyo a través de insumos, mecanización, todos estos temas, ¿verdad? Que apoyan a las familias a poder ser productivas. Estamos hablando de la ley,
una nueva versión de la ley 5527, ¿verdad? Que con algunas flexibilizaciones que permitirían a las familias, por un lado, reestructurar sus deudas a tasas subsidiadas, o sea, estas son realmente tasas que no existen en el mercado. 8%. Sí, 8%, y también a volver a acreditar un crédito que de la mano de esa asistencia técnica, de mecanización, insumos, semillas, lo que fuere, permitirían a estas familias realmente salir adelante y empezar a generar ingresos de vuelta. Aparte de eso, nosotros hablábamos también del seguro agrícola, que es básicamente algo que les permitiría a futuro, ¿verdad? No podemos hacerlo retroactivo, pero sí a futuro, estar cubiertos en diversas situaciones que se podrían dar, ¿verdad? De pérdida de cultivo, de pérdida de ingresos, ¿verdad? Y aparte de eso, estamos hablando justamente para esas situaciones donde las personas no quitaron crédito del crédito agrícola, pero sí tal vez del sector financiero privado o informal o lo que fuere. Para esos casos se abrirían estas mesas de trabajo donde las personas se acercarían con sus diferentes problemas, ¿verdad? Porque ni siquiera tenemos forma de entender en qué tipo de situación se encuentran, ¿verdad? Necesitamos que se acerquen estas familias, que nos cuenten, de manera que nosotros tengamos oportunidad de orientarles desde el punto de vista financiero, ¿verdad? ¿Cuáles son? Hay muchas herramientas hoy para ayudarles, pero necesitamos que vengan, ¿verdad? Y además de eso, aprovechar también a que estas familias hagan denuncias de situaciones de abuso, ¿verdad? En términos de por parte del sector no regulado, usureros, o se dan situaciones donde, por ejemplo, vos quitas un préstamo, no lo puedes pagar y te dicen no te preocupes, yo lo voy a reempaquetar con todos los intereses que me debes y te doy otro préstamo más grande aún que tampoco vas a poder pagar. Entonces tu deuda va creciendo en tamaño y el día de mañana me voy a golpearte la puerta para pedirte hasta los pantalones. ¿Pero ¿verdad? de dónde salen los 60 millones de dólares? Los 60 millones de dólares. Primeramente vamos a utilizar bonos soberanos para capitalizar lo que sería el crédito agrícola de habilitación. Esto es una inversión financiera, ¿verdad? Va por debajo de la línea. O sea, necesita la autorización del Congreso. Claro, por eso estaría en la ley, okay. ¿verdad? Entonces eso básicamente está en línea con la política que estamos implementando hoy en día, en la política también del crédito agrícola de habilitación, que es justamente asistir a las familias que están pequeños productores, ¿verdad? Generar créditos productivos para que ellos puedan salir adelante, llevar adelante sus actividades productivas. Entonces, en ese sentido, esto es una inversión productiva, ¿verdad? Y pues, una vez que las familias devuelvan el dinero, esto se volverá a dar a otras familias en forma de nuevos créditos, ¿verdad? Para seguir la ola. Claro, no es lo mismo que el subsidio que entregas claro, el dinero que entregas y no lo te olvidas, ¿verdad? Acá prestás y lo vas a volver a recuperar. Exactamente. Y ahí ni siquiera sabes a quién lo vas a volver a recuperar. Ni siquiera sabes. No, en principio las familias pagan, ¿verdad? Pero en este año se encontraba en una situación particular donde debido a las heladas y qué sé yo, se dio, y aparte esto también combinado con el hecho de que se inició esta idea de la posibilidad de subsidio, todos van a dejar de pagar, ¿verdad? Ahora, convengamos en que este paquete contempla... No te terminé de contar los 60. Sí. Después están 20 millones de bonos soberanos también para apoyar al Ministerio de Agricultura y Ganadería para llevar adelante inversión de capital a través de la mecanización y todo eso. ¿Eso ya estaba en el presupuesto? Eso no estaba en el presupuesto, pero puede entrar dentro del presupuesto. ¿Y dónde estaban esos 20 millones para qué? No, en ningún lado. Ahora vamos a pedir. Es una nueva emisión. Exacto, es una nueva emisión que se puede hacer porque también es inversión de capital. Y finalmente los 20 millones más que va a necesitar el MAC, esto va a ser una reprogramación, es decir, crédito presupuestario que ellos ya tenían asignado a otras cosas, hoy van a redireccionar a estas prioridades, digamos. Okay. Y desde el punto de vista de los kits alimentarios, que también cuestan algo, pero no mucho, son más o menos 2 millones de dólares, eso también va a ser una reprogramación dentro del mismo presupuesto de la Secretaría de Emergencia Nacional. El año pasado ellos tuvieron la emergencia, creo que en Misiones, entonces ese crédito que ya no se utiliza este año se va, digamos que reciclar, reprogramar hacia esta necesidad de hoy. Ok. Sí. O sea, tenés una cobertura de alimentos, insumos para volver a producir, semillas, asistencia técnica, nuevos créditos, refinanciación para los créditos que tomaron del sector público. Sí. Lo que no tratamos nuevos créditos también para aquellos que tomaron créditos del sector privado. Que quedaron también inhabilitados, digamos. Que eso, por ejemplo, la ley anterior no permitía, esta sí va a permitir. Ahora, lo que no tocamos es la deuda con el sector privado. Exactamente. No tocamos eso. No tocamos eso, no compramos eso. Realmente sería
no sabiendo de qué se trata, ¿verdad? No sabiendo exactamente en qué situación se dio, ¿verdad? No sabiendo si esta fue una situación realmente de abuso de parte del sistema financiero a estas familias que tal vez se encuentran en situación de desesperación, necesidad o tal vez desconocimiento de los diferentes, como te digo, productos financieros disponibles a ellos. Entonces, nosotros necesitamos entender primero la magnitud del problema, es por eso que se abren estas mesas. No significa que vamos a dejarles solo, al contrario, va a haber apoyo del Estado justamente para sentarnos, para ver dónde están y también para orientarles desde el punto de vista financiero cuál es la situación en la que se encuentran, cuáles son las herramientas que pueden utilizar. Me imagino que muchos de estos casos van a ser casos que sí podemos ayudar utilizando algo que ya existe en el mercado, ¿verdad? Pero las situaciones donde realmente fue un abuso de algún tipo también tenemos que identificar eso, tienen que haber denuncias, tenemos que entender cuál es la situación para que nosotros podamos dar soluciones a ese problema, pero tenemos que entender el problema. Claro. Antes de entrar al tema docente, Patricia, vos tenías una pregunta política para la ministra. Sí, quería consultarle, el presidente Horacio Cartes contó, dijo él, una infidencia que usted, ministra, le había llamado hace 2 domingos, algo como eso, dijo, a pedirle o a consultarle o a decirle más que nada que usted se quería afiliar al Partido Colorado. Queremos saber si, me imagino que es cierto, porque lo dijo en un acto público, ¿por qué? Sí. ¿Querés saber si es cierto o no es cierto? De que es cierto yo creo, porque lo dijo en un acto público. Sí, es cierto. ¿Y por qué, ministra? ¿Por qué? Bueno, linda pregunta, ¿verdad? Sí. Linda pregunta. Yo creo que, mira que me llegaron unos cuantos tweets no muy amigables. Algunos amigables, algunos no tan amigables. Y mira, la visión que yo tengo es... nosotros tenemos que empezar a cambiar la visión que tenemos de partidos políticos, de ser parte de algo. Hoy yo como paraguaya, y me considero relativamente joven, pero lo suficientemente vieja como para saber tomar una decisión de este tipo, por primera vez en la historia yo siento que existe hoy un modelo de trabajo y un equipo de trabajo de gente preparada que está realmente comprometida. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Para mí, el haber trabajado con una persona como Santiago Peña, por ejemplo, que es una persona de formación de primera, ¿verdad? Que se formó afuera, que trabajó por el país prácticamente toda su vida desde que es un adulto, una persona íntegra, ¿verdad? Un hombre de familia que con un respeto tremendo a lo que es su familia y también unas ganas de aportar enormemente al país. Sinceramente, a mí como persona relativamente joven, no quiero decir ya joven porque hay mucha gente muy joven en Paraguay, me motiva mucho y me da mucha, como te digo, esperanza de que podemos hoy mirar para adelante como nunca antes pudimos hacer. Yo creo que es una situación de maduración, ¿verdad? Que tardó muchos años, ¿verdad? A partir de 1989 nosotros seguimos en la famosa transición a la democracia y todavía no sabemos si estamos o no estamos, pero yo creo que sí estamos hoy. Y yo creo que lo que yo estoy viendo, hay mucha más motivación por parte de los jóvenes de participar. Los partidos políticos y también la participación ciudadana son la única forma que nosotros con la que vamos a sacar a nuestro país hacia adelante, ¿verdad? Yo sé que mirando para atrás hay muchas cosas que asustan, ¿verdad? Tal vez el hecho de que yo estuve fuera y ahora estoy volviendo y estoy siendo parte de un equipo de trabajo, yo veo eso de una manera diferente, ¿verdad? Yo veo gente muy comprometida, con ganas de trabajar, ¿verdad? Y a mí eso me motiva enormemente. ¿Pero vos querés hacer política? No, yo no tengo ningún interés en hacer política. ¿Vos no querés hacer política? No, yo no. No tengo interés en hacer política. ¿Y por qué tendrías que afiliarte entonces? Porque yo soy parte de ese equipo de trabajo. Entonces yo quiero acompañar, por ejemplo, pero es un trabajo a Santiago, técnico. Quiero acompañar. Sí, es un trabajo técnico que es el que me toca a mí, porque esa es mi formación, ¿verdad? Pero eso no significa que yo tenga que ser apartidaria. Soy partidaria en este momento porque independientemente al hecho de si estoy afiliada o no,
yo ya soy parte de ese equipo, ¿verdad? No puedo yo estar sentada en este equipo de trabajo si realmente no comparto la visión. Y yo sí comparto la visión. Y no te diría eso con otros miembros si estuviera otro presidente al frente. No, yo realmente comparto la visión del presidente Cartes, un presidente que ha sabido hacer reformas importantes como nunca antes se dieron en nuestro país. Y acá podemos hablar horas y idas y vueltas, estoy segura, pero desde mi punto de vista y desde lo que yo veo como una persona que estuvo fuera y realmente nunca sentí que pudiera ser parte siquiera del sector público, ¿verdad? Hoy estoy con muchas ilusiones de que Paraguay realmente puede dar ese salto, ¿verdad? Si bien no podemos olvidar lo que está para atrás, lo que sí tenemos que hacer es aprender de nuestros aciertos, aprender de nuestros errores y movernos para adelante y empezar a construir juntos. Para mí eso significa ser parte de un equipo de trabajo. Por último, al menos de mi parte, que tiene que ver con el mismo tema, ¿qué recomendación te dio el presidente Horacio Cartes? ¿Te dijo esperar un poco más? ¿Cuál fue la recomendación del mandatario? Mira, yo le pregunté a él porque desde hace rato ya lo veníamos hablando con Santiago, ¿verdad? Es más, nosotros decimos que bueno sería que muchos más jóvenes se sumen, es una discusión constante, imagínate lo que sería que más paraguayos participen activamente, porque también nosotros, por lo menos cuando yo estaba todavía hace mucho en Paraguay, antes de salir, realmente no había ese interés en participar políticamente, es más, todo lo político era lo peor del mundo y eso necesitamos cambiar. Entonces yo decía, qué bueno sería que él se sume, que se sumen otras personas, ¿verdad? Que estén dispuestas, no importa si es el Partido Colorado al que decida sumarte, ¿verdad? Pero que te sumes porque realmente te sentís identificado con un proyecto que es para construir nuestro país, ¿verdad? Un proyecto que sirve para generar consensos y si uno no participa, yo hoy tengo la oportunidad de participar, tengo la oportunidad de tomar algunas decisiones, no todas, ¿verdad? Pero algunas decisiones puedo tomar. ¿Cómo voy a desaprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, la idea es, tenemos que ir limpiando la visión que tenemos de lo que son los partidos políticos. No es todo no debe ser todo tan negro, ¿verdad? Debemos ir cambiando esa visión y tenemos que hacer que más gente se sume. Entonces, ¿pero te dio una fecha al presidente, ministra? ¿Una fecha de afiliación? ¿En qué tiempo quedaron ustedes? De ninguna manera. Porque él decía que como que te dijo esperar un poco más. No, fui yo la que le pregunté justamente, como te decía, era una discusión que veníamos teniendo con Santiago. Después, antes de hacer algo de ese tipo, obviamente yo tengo que conversar con el presidente, ¿verdad? Porque no puedo agarrar a hacer algo que puede llegar a tener algún impacto. Él me dijo que no convenía porque obviamente no es como lo dije yo misma, es realmente irrelevante el hecho de afiliarse o no afiliarse en este momento, no tiene ninguna diferencia. Yo me quiero afiliar porque yo sí creo que soy parte, pero no quiero que se empañe el trabajo técnico que yo estoy haciendo, porque independientemente de estar afiliado o no, mis valores no van a cambiar, mi visión del Paraguay o de querer construir no van a cambiar, ¿verdad? Afiliarte a un partido no significa que te olvides de tus valores, los valores los tenés o no los tenés, ¿verdad? Y hoy en día yo veo un equipo de trabajo en este partido y particularmente en el Movimiento Honor Colorado, ¿verdad? De gente que realmente está comprometida con el país. Entonces, de eso se trata para mí. Ahora, Lea, llevo 15 o 20 años haciendo el seguimiento sobre todo del área de economía. Creo que Paraguay ha conseguido construir a lo largo de los últimos 10 años probablemente, ¿Sí? 15 años, ¿verdad? Una élite de profesionales en el área de economía que tuvieron respaldo político los diferentes presidentes, porque todos terminaron respaldando a su equipo técnico. Ninguno se animó a jugar ni con Hacienda ni con el Banco Central. Ninguno de los gobiernos. Tuvimos gente, digamos, con alguna tendencia más de izquierda, más de derecha. Siempre se respetó porque es que hay como una convención de que es un capital nuestro, ¿verdad? Sí. Tenemos estabilidad monetaria, hemos tenido una cierta estabilidad fiscal y esos son valores importantes, ¿verdad? Por supuesto. Y no importó mucho la afiliación de los ministros, ¿verdad? Lo hemos tenido a Dinicio Borda, que no era colorado, lo hemos tenido a Manuel Ferreira, pasó con Santiago cuando entró recién.
Cuando Pero Santiago cuando entró, si vos hablas de eso, era Santiago liberal. Estaba afiliado a otro partido. Por eso era liberal. Digamos que estaba pasivamente afiliado al Partido Liberal, bueno, claro, porque tampoco era un militante liberal. De hecho no llegó ahí porque fuera liberal, no tenía nada que ver, sino porque era Santiago Peña y esta era su trayectoria. Cuando él decidió afiliarse, yo fui uno de los que lo critiqué ácidamente, porque me pareció que aquello era, digamos, entregar una bandera que se había construido en una institución técnica, porque era la meritocracia la que lo había llevado allí. Y encima lo hizo en un momento donde el presidente tuvo un discurso poco feliz, ¿verdad? Donde habló de que para quedarse en el gobierno tenía que ser colorado. Ese era un discurso que nos llevaba a tiempos pasados que nunca más queremos volver a ver. Sí. Entonces, sos la primera mujer que llega al Ministerio de Hacienda en la historia del país. Y tenés menos de 40 años, creo que, ¿verdad? 36. No te voy a preguntar, no importa. Sí, por eso, menos de 40 años. Sos joven, técnica y la primera mujer. Sí. Entonces, hace ruido cuando vos decís me voy a afiliar. Vos no pensás hacer política. A diferencia de Santiago, que ahora nos enteramos, yo creo que ya tenía planes él, sí, entonces era otra la historia. Es interesante lo que decís, Luis, y yo mira que seguí de cerca ese proceso. Yo puedo decirte que Santiago ya desde antes estaba considerando el afiliarse. ¿Por qué? Porque realmente cuando vos ves gente con la que está realmente comprometida, vos querés sumarte, vos querés sumar, vos querés ponerte la camiseta y vamos juntos a empujar lo que estamos haciendo porque realmente vale la pena. Esa es la motivación que da. No es una cosa ciega, no, nosotros somos críticos. Yo soy muy crítica de todas las cosas. No sé si yo sé que vos estuviste en el Fondo de la Excelencia en muchas situaciones. Yo soy muy crítica de las cosas que hacemos bien y de las cosas que hacemos mal. Y eso no va a cambiar, Luis, porque yo me afilio a un partido. ¿Qué significa esto? Esto es, como bien lo dijiste vos, no tiene absolutamente nada que ver con el manejo del Ministerio de Hacienda, no tiene absolutamente nada que ver con mi visión de técnica, se va a volver política, absolutamente no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una decisión personal, con una persona, yo siendo esa persona, que ve hoy un proyecto de trabajo al cual realmente vale la pena sumarse, al cual vale la pena, mira, si yo voy a ayudar de alguna forma poniéndome la camiseta roja, me la voy a poner sin dudar, porque yo estoy comprometida con ese equipo de trabajo, porque creo en los proyectos que este equipo de trabajo está llevando adelante. Y mira que yo no diría eso así nomás por cualquiera, realmente estoy hablando acá de un líder importante, interesante, que motiva, ¿verdad? Porque realmente el presidente Cartes está cambiando paradigmas, está cambiando muchas cosas, formas de hacer las cosas en nuestro país. Para mí la transparencia ha sido fundamental, ¿verdad? Sin la transparencia jamás hubiese siquiera llegado a viceministra de Economía, ¿verdad? Justamente escuchando desde afuera el tema de la aprobación de la ley de transparencia y lo que significó, y empezó a limpiar o por lo menos a destapar las ollas que teníamos y empezar a ver los gusanitos que salen por ahí, siguen saliendo, ¿verdad? Pero eso marca realmente un antes y un después. Reformas importantes como son que demuestran madurez, ¿verdad?, en el manejo de las finanzas públicas, como son la ley de responsabilidad fiscal, el cambio de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, el tema de la cobertura de los programas sociales, el hecho de que el presidente Cartes dio espacio a los técnicos, ¿verdad?, para tomar muchas decisiones, como por ejemplo la aplicación de la famosa ficha social, ¿verdad? Antes era a quién le doy, acá, mira, dedo, este es mi amigo, este no es mi amigo. Ahora nosotros tenemos un sistema donde las personas entran a través de un proceso técnico y se asignan, qué sé yo. Obviamente nada es perfecto, pero estamos en el camino correcto, ¿verdad? Hablamos del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no sabes lo que significa eso? La gente me mira, ¿qué es lo que es el sistema? Nadie sabe, ¿verdad? Pero el Sistema Nacional de Inversión Pública realmente está transformando la forma en que nosotros hacemos inversión pública. La inversión de Paraguay es récord, Luis. Yeah. O sea, años en donde hemos perdido tanto tiempo, tanto potencial de este país. Y sí, no somos un país pobre. No somos un país pobre, pero sí era un país administrado a oscuras, donde aparte de... mira, no quiero decir lo que pasaba antes, pero hoy eso ya se está limpiando tremendamente. Lamentablemente se me fue el tiempo, porque creo que se puso sumamente interesante la charla. Te agradezco mucho, Lea. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Yo le reconozco muchas cosas a esta administración, critico muchas otras. Y eso es saludable, la democracia Luis, eso es bueno. Requiere
de un espíritu democrático. Hay que saber escuchar, conversar, dialogar. Hay muchas cosas en las que lamentablemente hay aplazo y muchas otras en las que hay, yo creo que, muy buenos resultados. De todas formas, yo celebro que gente joven se meta en política. Ojalá te metas en política, no solamente una afición, ¿verdad? Se lo dije a Santiago en su momento, pese a las críticas, y había sido que ya tenía bien claro lo que quería hacer. Pero bueno, Lea, muchísimas gracias. Gracias, Luis, muchas gracias.